Sí, invita a tu esposa. Luego me responde, así es que ella duerme con la que me responde. Buenos días. La ciencia no conoce de países porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Louis Pasteur. A nombre de la Universidad de Guanajuato les extendemos una cordial bienvenida a la clausura del tercer ciclo de conferencias de teoría y práctica de las ciencias económico-administrativas. Este es un espacio que ha logrado el intercambio de conocimiento entre diferentes investigadores, profesores y científicos que han trabajado en el área económico-administrativa, con el objetivo de reunir a la comunidad universitaria y hacerla partícipe de los nuevos retos a los que se enfrentan las tendencias del mercado, pues este se maneja en un entorno cambiante y debido al contexto pandémico que se vive a nivel mundial se requieren esfuerzos para explicar estos cambios y así entender la realidad en la que vivimos. En este evento tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Roberto Godínez López, coordinador de la licenciatura en Administración y miembro del Cuerpo Académico de Emprendimiento, Innovación y Gestión Empresarial en Entorno Sustentable. Y de manera virtual nos acompaña el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, profesor investigador de la UAM Unidad Azcapotzalco. En compañía de los organizadores del evento, la doctora Alba María del Carmen González Vega y el doctor Julio César Montiel Flores. Nos encontramos muy contentos por contar con su participación durante todo el ciclo de conferencias. Esto no había sido posible sin su acompañamiento. Gracias por estar aquí. Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. William Lawrence Bragg. A continuación, le pediremos al doctor Roberto Godínez López de dirigirnos una palabra para dar inicio al programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Muy buenos días. Agradezco a los organizadores de este evento dentro del marco de justamente estos eventos académicos de intercambio y promoción de el ciclo de conferencias de teoría y práctica. Para mí es un privilegio poderles expresar este mensaje el día de hoy. Desde luego, a los estudiantes, estos eventos académicos están dirigidos a ustedes, estudiantes de todos los niveles, especialmente de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, y desde luego al público en general que esté recibiendo a través de estos procesos de divulgación y de utilizando las redes sociales, que nos da una cobertura muy amplia. También darles la bienvenida al evento del día de hoy. Debo señalarles a nombre de nuestras autoridades del campus Celaya Salvatierra, la doctora Graciela Ruiz Aguilar, rectora del campus, y también del doctor Roberto Rodríguez Venegas, que él es el director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. En mi calidad de coordinador del programa educativo, quiero expresarles que este tipo de eventos académicos están alineados al plan de desarrollo de la universidad, al plan de ejecución del campus y desde luego al plan de ejecución de la propia división. En conjunto, este tipo de acciones contribuyen al logro de las metas estratégicas que están planteadas en estos planes de desarrollo y planes de ejecución, y que debo señalarles que un eje estratégico para la universidad es el eje de estudiantes y desde luego el eje de profesores. En este sentido,
comentarles que como estudiantes se ven favorecidos con este tipo de eventos porque contribuyen a la formación integral. En este caso, a un área muy pertinente, que es el área complementaria y que está asociada con el desarrollo de habilidades científicas, el desarrollo de habilidades orientadas a este pensamiento crítico también, y que este tipo de eventos promueve eso en ustedes. Y desde luego el eje estratégico de profesores, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, suma y provoca esta sinergia entre los profesores que impacta directamente a la razón de ser que son nuestros estudiantes, y desde luego que está vinculado a los programas educativos de la propia División de Ciencias Sociales y Administrativas. Yo celebro que este tipo de eventos se estén promoviendo, se estén organizando en la división, y me sumo a exhortar a los organizadores, a la doctora Alba, al doctor Julio y al equipo que está alrededor de ellos en sus cuerpos académicos, a que continúen con este esfuerzo de generar estos eventos y promover la sinergia para que haya un impacto directo en los estudiantes y en los programas educativos, y que esto permita también el cumplimiento de nuestras metas institucionales. Pues de mi parte también agradecer especialmente al doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, que el día de hoy pues va a ser nuestro invitado a comentar el libro que se generó a través del trabajo de los profesores investigadores. Y bueno, ahí le voy a ceder en su momento el uso de la voz al doctor Carlos para que ya profundice en el contenido de este producto académico, y que desde luego ustedes como estudiantes se vean también beneficiados al realizar las lecturas correspondientes de este documento. Pues de mi parte sería agradecer, darles la bienvenida y, si me lo permiten, pues un arranque exitoso o un cierre exitoso, diríamos, ya sería el cierre, la clausura. Entonces, un cierre exitoso de este tercer ciclo de conferencias de teoría y práctica de las ciencias económico-administrativas, y que este sea un éxito y que continúe también para el siguiente año. De mi parte, muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. ¿La ciencia ha prometido la felicidad? No lo creo. Ha prometido la verdad, y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Emily Zola. Para el día de hoy tendremos el lanzamiento del libro titulado Innovación, el hilo conductor para la transformación organizacional. Este libro expone reflexiones teóricas y ejemplos concretos de la diversidad que la innovación puede asumir para todo aquel interesado en los problemas sociales y las posibilidades innovadoras de las organizaciones para atenderlos. Se sabe que actualmente la innovación es un proceso necesario dentro de la dinámica de aquellas organizaciones públicas y privadas que deben enfrentar problemas inéditos, complejos, dinámicos y con alto contenido de incertidumbre. Este libro fue coordinado por la doctora Alba María Carmen González Vega, quien es licenciada en Administración, maestra y doctora en Estudios Organizacionales. Actualmente profesora de tiempo completo e investigadora del Departamento de Finanzas y Administración de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Además, es congresista de foros a nivel nacional e internacional y es miembro de la Asociación Internacional de Investigadores sobre el Emprendimiento y la MIPYME en México. Y el doctor Julio César Montiel Flores, el cual es profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Finanzas y Administración de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra.
doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, magíster en Mercadotecnia y licenciado en Comunicación de Medios Masivos. Es miembro del Sistema de Investigadores CONACYT Nivel 1 y cuenta con perfil PRODEC vigente. Sin más preámbulos, daremos pasos a nuestro invitado, el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, para profundizar más en el contenido de esta obra. El doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, licenciado en filosofía, maestro en historiografía y filosofía, doctor en estudio organizacional y cuenta con un postdoctorado en CIAT de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, cuenta con un perfil PRODEC y profesor distinguido de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Autor de diferentes libros, uno de ellos es Para una crítica de la ética de la empresa en la editorial Plaza y Valdés, y ha colaborado como integrante de los comités para posgrado en la UAM. Adelante, doctor, buenos días. Buenos días a todos y todas, espero sí me oigan bien. Muy bien. Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en esta presentación. Agradezco la presencia del doctor Godínez López Roberto, coordinador de la licenciatura. Y bueno, de manera especial le agradezco a la doctora Alba María del Carmen González Vega esta invitación. También al doctor Julio César Montiel Flores, que como saben, pues son los coordinadores del libro al que fui convocado para comentarlo de manera breve, que se intitula Innovación, el hilo conductor para la transformación organizacional, editado por la Universidad de Guanajuato y la editorial Fontamara. Bueno, me siento contento de estar en la Universidad de Guanajuato, aunque sea de manera virtual, en el campus Celaya Salvatierra. ¿Qué quiere decir? Bueno, varias cosas. Primero, que felicito tanto a la doctora Alba como al doctor Julio por esta iniciativa de coordinar este libro. Todos los que hemos sacado alguna vez algún libro sabemos que coordinarlo no es una cuestión sencilla, requiere mucho trabajo, muy amplio y no es nada fácil. Luego, por otro lado, es un tema muy interesante. Realmente el tema de la innovación es algo que hay que continuar discutiendo y ponerlo sobre la mesa para hacerlo pues visible y consciente, ¿no? Así de entrada. Al final de cuentas, las sociedades humanas van innovando, ¿no? Y se van transformando, se va interviniendo en la realidad y se va creando realidad. Eso es lo fundamental. Se crean distintos tipos de realidad. En este caso se hace el hincapié en que hay una creación de realidad organizacional. Hay una transformación de la realidad en su nivel organizacional. Entonces es muy importante porque da pauta a discutir grandes temas contemporáneos, como vienen en el libro. Ahorita voy a hablar a grandes rasgos de él, pero antes quisiera plantear un contexto más general al respecto. Para mí este tema de la innovación, como en algún momento lo he pensado y también lo he escrito, está vinculado a un aspecto que es como el aspecto de la innovación del Estado, así tal cual, una macroorganización que hay que crear. En sí misma no existe. El propio Michel Foucault, en uno de sus trabajos, plantea que el Estado es una invención. Y bueno, y como invención, pues hay que irla construyendo, ¿no? Hay que dotarla de reglas, pues hay que construir una constitución. La constitución, pues es producto de acuerdos políticos, de relaciones de fuerza, de procesos sociales, ¿no? Y en esos acuerdos, procesos y relaciones de fuerza, pues se van definiendo el contenido de las leyes, ¿no? que nos gobiernan, ¿no? Pero que en el fondo es una constitución política. Entonces, nosotros, la vigente, en principio, es una constitución que viene de 1917,
pero que a lo largo de más de 100 años ha sufrido múltiples transformaciones. Entonces se puede decir que en algún sentido se fue innovando, se fue transformando la constitución política que nos gobierna hasta el día de hoy, ¿no? Y en diversos sentidos, incluso hoy vemos que hay debates, ¿no? Por ejemplo, el gran debate ahorita sobre eso es cómo cambiar la ley electoral, ¿no? Entonces, ese es un debate que tiene que ver con innovación, por supuesto. Eso no lo podemos dejar de lado, pero más abstractamente podríamos decir que hay reformas constitucionales. Si por un lado hay una creación en un momento histórico de una constitución que da pie a configurar un tipo de Estado, que también se está construyendo, por otro lado, ya cuando hay un Estado estable y hay una constitución también ya establecida, después viene otro tipo de innovación que tiene que ver con las reformas constitucionales. Nosotros, a partir de Miguel de la Madrid, el expresidente que gobernó de 1982 a 1988, empezamos a vivir una serie de reformas constitucionales. Entonces, eso también es importante saberlo, porque eran reformas constitucionales que planteaban una estabilidad constitucional y estatal distinta a la que había emergido del proyecto revolucionario de 1917. Entonces, hubo innovación en la ley minera, ¿no? En la posibilidad de privatizar la banca y luego privatizar a empresas extranjeras, la reforma constitucional a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En materia de salud, en materia de pueblos indígenas, etcétera. Hubo una gran transformación constitucional del periodo de 1982 al periodo de 2018. Y entrando el actual gobierno, también se da una serie de reformas constitucionales que también pretenderían ser como parte de la reconfiguración organizacional y por lo tanto tiene que ver con una innovación organizacional, ¿no? O de organizaciones estatales. También hay, dentro de esta lógica está la innovación de las instituciones del Estado. Por supuesto, eso es muy importante discutirlo. Aquí en el libro aparecen algunas discusiones, sobre todo con respecto a la educación, pero para pensar un poco con nosotros o en nuestro contexto, pues, por ejemplo, la creación de instituciones autónomas del gobierno, ¿no? El famoso IFAI, en su momento el IFE, INE, y que ahorita en esta discusión sobre si hay o no hay una reforma electoral, pues está la propuesta de crear el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿no? Entonces sería otro paso distinto al INE, pero que, bueno, al final de cuentas se van inventando instituciones del Estado, se innova en ello, no las que están siempre han existido, ni las que han existido necesariamente están ahorita. Por ejemplo, ahorita se habla de crear un tipo de poder judicial que sea electo, ¿no? Un tipo de poder electoral que también sea electo. Eso no lo habíamos vivido y ahorita se está proponiendo que podría ser parte de una innovación, ¿no? Hay países de América del Sur donde esto ya se practica y bueno, al final de cuentas tenemos que decir que la propia configuración del Estado, el que conocemos nosotros, esta idea de tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, viene de una discusión filosófica importante de inicios de la modernidad. Entre ellos, el autor más relevante es quien escribe El espíritu de las leyes, ¿no? Montesquieu. Hay que revisarlo porque es una propuesta la que hemos asumido como una forma de Estado y a partir de una serie de divisiones de poderes. Y bueno, ahorita estamos ante otra propuesta en donde la división de poderes y la forma de conformarlos y constituirlos se amplíe. Entonces, esto es parte de la innovación. Incluso ahora, ante la pandemia, que aquí vienen algunos artículos en el libro también sobre el tema de la pandemia, pues también hemos tenido que vivir un conjunto de innovaciones, ¿no? Para poder adaptarnos en su momento, en la etapa más severa de la pandemia, a estar en casa, ¿no? Entonces, hablamos de relaciones laborales y el libro hace hincapié en la educación. Entonces, también eso es importante. Cómo la Secretaría de Educación Pública tuvo que aceptar un conjunto de cambios institucionales y de procesos de innovación para poder mantener
la educación vigente, ¿no? Bueno, esto un poco como contexto, porque yo decía que es un gran tema. Realmente no podemos dejar de felicitar al doctor Julio César y por supuesto a la doctora Alba de haber convocado a este libro. Incluso hoy vivimos el capitalismo de plataformas, también eso hay que tenerlo presente. Y este capitalismo de plataformas es producto de la innovación. Realmente no se ha detenido la innovación pues, durante siglos, ¿no? Y asistimos después de la Segunda Guerra Mundial a algo así muy, muy interesante, ¿no? Que fue, bueno, la Guerra Fría por un lado, pero dentro de la Guerra Fría está la conquista espacial y dentro de los resultados de la conquista espacial está el mundo del Internet, por supuesto, y ya más contemporáneo este desarrollo de aplicaciones y cómo las aplicaciones se han vuelto un gran negocio. Todo esto es pura innovación, por supuesto, y estos negocios, pues ya ahora ya no hay que pensarlos mucho, pues está Amazon, ¿no? Uber, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto es parte de la innovación, ¿no? Y bueno, para detenerme en el libro un poco, hay que pensar algunos temas, ¿no? Me gusta mucho el contenido del libro, los invito y las invito a leerlo, a comprarlo, ya vi que estaba por ahí en la mesa, o sea, hay que leerlo, comprarlo y disfrutarlo, y sobre todo aprender de las autoras y de los autores que escriben en el mismo, ¿no? Hay una parte que se dedica a la innovación social, eso me gusta mucho, al final de cuentas está relacionado con las políticas públicas y por supuesto eso habría que pensarlo, ¿no? Cómo hay, ¿qué diremos? Como situaciones concretas que la sociedad experimenta y las políticas públicas que tenemos pues dejan de ser vigentes, ¿no? Y ante los nuevos problemas requerimos nuevas respuestas institucionales y esas respuestas institucionales demandan entonces pues nuevas políticas públicas, hay que innovar en ellas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pensando un poquito más allá del libro, pero sin salirme de la idea de las políticas públicas, está el tema de cómo atender las cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, eso es fundamental. Cómo atender, en este caso, los feminicidios en México. Todo eso requiere políticas públicas. Y aquí el libro plantea el tema de la innovación social y las políticas públicas. Entonces hay que revisarlo. Por otro lado, hay otro par de capítulos que hablan sobre cooperativas, ¿no? Que uno lo escribe la doctora Aide Cadena, en conjunto con la doctora Lorena Litaí, y es un texto muy importante, al igual que el siguiente, donde participa el doctor David Salvador Cruz, a quien le mando un saludo, si nos está oyendo, en conjunto con dos colegas del Instituto Politécnico, ¿no? Gibran e Igor Rivera, ¿no? Ambos capítulos son muy, muy interesantes, porque efectivamente se ponen a discutir el tema de la innovación, pero en su aspecto de las cooperativas, ¿no? De la economía social, dicen ellas y ellos, lo cual me parece muy, muy importante, porque al final de cuentas, las cooperativas son una respuesta, ¿no? Una respuesta también ante un problema, ante una carencia, que es pues el de tener recursos, el de producir bienes y servicios, el de poder tener acceso yo decía, bienes y servicios que te permitan tener una existencia digna, ¿no? Entonces se produce lo que aquí denominan un tipo de economía social, podría ser economía social y solidaria, incluso la idea de comercio justo también habría que retomarla, ¿no? Hay una serie de aspectos que plantean aquí como el tema de los saberes, ¿no? Los saberes tradicionales que las cooperativas, la economía social y solidaria y el comercio justo pretenden preservar, y no solamente preservar, sino difundir y hacerlos más amplios, ¿no? Y cómo estas cooperativas se funden en proyectos sociales, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, al final de cuentas, la cooperativa en sí misma no es una decisión grupal, así aislada, ¿no? Sino que es producto de un proyecto social de distintos grupos, ¿no?
ese proyecto social puede venir con antecedentes históricos, políticos, económicos, territoriales, regionales, ¿no? Incluso hasta de prácticas productivas, ¿no? Entonces, esto lo ponen aquí a discutir las autoras y los autores ya mencionados, y es realmente muy interesante. Y además abordan, junto con el siguiente capítulo que habla de turismo, abordan un tema central, que es el tema de la sustentabilidad. Entonces, acabamos de asistir mediáticamente a la COP27 que se celebró en Egipto, ¿no? Donde se discutieron múltiples temas. El central es el cambio climático, la producción de gases de efecto invernadero, por un lado, y por otro lado, la distribución del impacto ecológico, ¿no? Entonces, se planteaba una discusión fundamental para la humanidad y para nosotros, ¿no? Que cuál era, pues algo muy, muy sencillo, ¿no? ¿Quién va a cargar con los costos ecológicos producto del cambio climático? Entonces le pide a la ONU y a los países que más contaminan, que es China y Estados Unidos, entre otros, pues que aporten económicamente para atender la devastación ecológica en los países más pobres, ¿no? Y que son los que más sufren hasta ahorita los efectos del cambio climático, ya sea por inundación, sequía, ¿no? Falta de alimentos, imposibilidad de acceso al agua. Entonces todo esto empieza a afectar a estos países pobres, y bueno, también se estuvo discutiendo algo así en la COP27, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces estamos ante esta situación que las cooperativas también nos dicen aquí las autoras y los autores mencionados, también atienden, ¿no? Plantean temas que en apariencia no son propios de ellas, como el tema de la sustentabilidad, pero que en términos reales cuando los estudian, por supuesto que son propios de ellas, ¿no? Al contrario, han logrado tener prácticas productivas, ¿no? Y ideas de comercio, y podríamos ir para incluir el otro texto o hasta intentos de desarrollo de un turismo sustentable, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la innovación, en este caso de las cooperativas, cumple un amplio espectro, ¿no? Que hay que valorar, y a la luz de ello y de los casos que están estudiando aquí las autoras y los autores, tenemos que aprender así en concreto. Entonces me parece muy, muy interesante el tema. Luego, por otro lado, está la innovación como competencia, ¿no? Son como 2 capítulos también que se dedican a ello, y me parece muy, muy, muy interesante, de Enrique Fuentes Flores y de Ángel Eduardo Ramírez Nieves, a quien también le mando un saludo, si está por ahí. Y bueno, es muy interesante porque al final de cuentas llegan a un tema que me parece también central dentro de las discusiones de la innovación, que ya no es la innovación de políticas públicas, ni es la innovación de la economía social, las cooperativas y el tema de la sustentabilidad, ¿no? Sino que es una innovación que es central para el capitalismo, que es el tema de la innovación de competencias, por un lado, como competencia, y de tecnología. Eso es muy, muy importante. Estamos hablando entonces de que lo central para un tipo de empresas es el desarrollo tecnológico. Y claro, ahí hay que innovar. Y bueno, ahí hay grandes contradicciones que hay que pensar. ¿Cómo es posible el desarrollo tecnológico? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad, no? Entre ellas hay 2 básicas que tenemos que pensar cuando hablamos de innovación tecnológica. Una es el conocimiento el tener el conocimiento, eso es muy importante, conocimientos de frontera, por un lado, lo cual implica grandes inversiones en la formación de humanos, ¿no? Humanos que tengan el conocimiento más, se llama conocimiento de frontera, que tengan los conocimientos de frontera por un lado, y por otro lado se requiere capital, mucho capital.
Entonces, ambas situaciones no son fáciles de enfrentar, pero por otro lado sí es importante saber que sin una tecnología reciente que innove, que sea de última generación, es difícil competir con ciertos nichos del mercado, ¿no? Y bueno, y aquí el caso, por ejemplo, de Ángel Eduardo Ramírez Nieves, habla de los negocios, ¿no? Del Valle de Toluca, y bueno, se termina centrando en un aspecto ahí de mujeres, ¿no? Pero en principio podemos pensar el Valle de Toluca pues, como un polo de desarrollo, ¿no? Que impulsó el expresidente y que a partir, supongo que de la formación del aeropuerto y de grandes centros industriales que hay ahí, y que bueno, habría que pensar este tema de la innovación tecnológica y de la posibilidad de competir, ¿no? Ese es el gran tema que hay ahí. Pero también plantean que hay innovación en procesos. Claro, por supuesto, cada momento de un bien, de la producción de un bien o del brindar un servicio, puede invitar a pensar ciertos procesos, cómo mejorarlos, ¿no? Cómo eficientarlos, ¿no? Etcétera, cómo reducir gastos, incluso hasta cómo producir menos basura, ¿no? Estaba oyendo el otro día a Carmen Aristegui y hablaban de la contaminación que se produce a partir de la pandemia en el año 2020, como Amazon, a partir de empacar en plástico todo lo que se envía a través de sus servicios, pues ha producido muchísima basura plástica. Dicen, estas bolsitas, ¿no? De aire de plástico que en donde envuelven lo que se envía, ese año fue tanto que le daría 6 vueltas a la Tierra, ¿no? Entonces es muchísimo. Ahí hay que innovar, ese es un proceso que hay que pensar, hay que innovar tecnológicamente, hay que pensar cómo envolvemos y con qué envolvemos lo que se envía, ¿no? Entonces también eso es una invitación que hay que asumir aquí, ¿no? Por un lado, y que me parece entonces muy interesante esta discusión que plantean aquí los autores, ¿no? Luego vienen una serie de capítulos así interesantes que me llaman la atención. Está el capítulo de la doctora Esther Morales Franco y de la doctora Alejandra Carrillo Andrés, grandes amigas y colegas también, en donde pues se plantea ya un debate muy contemporáneo a partir de algo muy sencillo, ¿no? En apariencia, que es el COVID, ¿no? Entonces ya aparece el COVID y bueno, todo eso se va a complicar al llevarnos a una vida donde se nos enclaustró, ¿no? En principio, se nos enclaustró para poder mantenernos relativamente sanos, ¿no? Relativamente a salvo de contagiarnos, para no saturar los servicios de salud, pues para dar tiempo incluso a ver si se descubría cómo tratar la enfermedad y por otro lado, pues se desarrollaban nuevas técnicas, todo eso es innovación, ¿no? Y nuevos medicamentos, y hasta que se llegó a la vacuna, lo cual también es innovación. Pero bueno, ellas se centran en las universidades públicas, y la universidad pública en el marco de las políticas orientadas a la innovación y la sociedad del conocimiento. Y bueno, y yo decía, el contexto que ponen es el contexto del COVID, y van a llevar el tema, me parece de manera muy, muy acertada, al tema de la complejidad. Eso es muy, muy interesante porque al final de cuentas, la propuesta epistemológica, teórica y metodológica, viene de las ciencias de la complejidad, ¿no? Entonces no se trata, al final de cuentas, de una visión superficial, ¿no? Y acrítica de cómo las universidades tienen que innovarse, por un lado, ante este contexto, y a la vez tienen que innovar nuevos procesos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas ponen
en juego analítico, ¿no? Diversos elementos que me parece que también vale la pena revisar y aprender, porque creo que es muy, muy interesante esta perspectiva de la complejidad. Sin lugar a dudas, ambas son expertas en este tema y aquí lo desarrollan ampliamente. Entonces yo creo que al igual que el libro en general, es un texto que hay que leer, porque al final de cuentas las ciencias de la complejidad vienen constituyéndose desde distintos campos disciplinarios y llegan al tema de la interdisciplina. Entonces hay aspectos pues desde la biología, la física, la estadística, ¿no? Pero también de la antropología, de la economía política, de la administración, que van conformando las ciencias de la complejidad y que realmente enriquecen cualquier análisis si se logra hacer pues de manera adecuada. E indudablemente las autoras, esta Esther y esta Sandra, lo logran hacer sin ningún problema. Entonces los invito a leer ese texto también. Y el capítulo que sigue también trata de algo parecido, pero está situado en Sonora. La educación y las capacidades creativas e innovadoras, ¿no? Eso también es importante, que está vinculado un poco temáticamente al capítulo anterior. Son sobre educación, son sobre cómo responder a nuevos contextos y cómo al final de cuentas el sujeto, ¿no?, al que se le educa, pues hay que educarlo con un sentido, ¿no? Y en este caso es el sentido de que el humano pues sea creativo y pueda innovar, lo cual me parece fundamental, porque en todo caso, ¿qué podríamos decir, no? La educación tiene que servir para poder transformar el mundo. Y transformar el mundo, al final de cuentas, como yo decía, es parte de la innovación. Entonces, si una institución no se pone como objetivo, ¿no?, educar de manera creativa para la innovación, pues entonces yo diría que está fallando, ¿no? Pero bueno, este texto también es muy interesante, se los recomiendo, el capítulo 9. Y bueno, ya por último, para no alargarme demasiado, está el capítulo 10 del doctor Ángel Virgen Vázquez García, a quien también le mando un saludo. Es un gran amigo y colega de la UAM, y bueno, al igual que Sandra y Esther, también son profesoras acá de la UAM. Y bueno, el capítulo de Ángel es un capítulo muy teórico, muy interesante, donde hace pues un uso magistral, ¿no?, de lo que él sabe, y empieza a plantear un debate muy, muy pertinente, ¿no?, que es sobre qué es la administración, qué corrientes hay, cuáles son sus metas, sus intenciones, sus profundidades, ¿no?, sus autores, en qué consiste la práctica administrativa, ¿no?, y cómo desde ahí se pueden implementar modelos organizacionales, ¿no? Eso es muy, muy importante. Modelos organizacionales para innovar y que son innovadores en sí mismos, ¿no? Entonces plantea lo que llama un desarrollo sistémico de planeación, como una herramienta para promover el cambio, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Es un texto bastante erudito, el cual también recomiendo ampliamente, ¿no? Y bueno, entonces creo que esos son los 10 capítulos que conforman el libro. Me parecieron muy interesantes en general, muy bien armados, una bibliografía más que pertinente, maneras que cada autor y autora, por supuesto, tiene su manera de escribir, su forma de objetivar un texto científico, que estos capítulos son eso, textos científicos. Y yo creo que, por un lado, como decía, la bibliografía de cada uno es más que pertinente, abundante en muchos casos, políglota en algunos, lo cual me parece genial y fantástico, ¿no?, que se llegue a esos niveles. Y eso lo que nos está hablando es el tipo de gente, de colegas, ¿no?, de investigadoras e investigadores con quien están interactuando los profesores, ¿no?, de la Universidad de Guanajuato, el doctor Julio César y la doctora Alba,
evidentemente ellos no desmerecen, ¿no? En sus trabajos y sus investigaciones. Y bueno, pues yo felicito a Alba y felicito a Julio César por este trabajo y agradezco que me hayan invitado a presentar este libro. Quedo aquí para cualquier cuestión. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole a usted, doctor Carlos Juan, por sacarnos este tiempo, por traernos de una manera muy puntual los 10 capítulos que contiene el libro, donde nos ha retroalimentado desde su punto de vista y que nos dice que, o sea, es un libro que atractivo para leer, para dedicarle un tiempo, para actualizarnos un poco más sobre la transformación organizacional, sobre cómo se están empleando actualmente, cómo la estamos llevando hoy en día, y pues muy agradecido con usted. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, el objetivo de la ciencia es descubrir e iluminar la verdad. Rachel Carson. Bueno, con esta última intervención del doctor Carlos Juan, hemos llegado o ha llegado el momento de dar clausura a este evento. Esperamos que haya sido un espacio muy fructífero para todos, que a través de las conferencias y talleres brindados hayan podido tener conocimiento sobre cómo está funcionando actualmente los mercados y los nuevos retos a los que nos enfrentamos, ya que el mercado de por sí tiende a tener un comportamiento muy cambiante y a raíz del COVID se ha vuelto mucho más dinámico. De igual forma, agradecemos a nuestras autoridades, conferencistas, investigadores, profesores y estudiantes por su presencia durante el tercer ciclo de conferencias. Gracias a todos por estar aquí. Que tengan una buena tarde.